Bueno chicos, ya se la saben, no soy dueño de nada y el link en la descripción. A través de los ojos del capítulo 10, Naruto observó cómo la maltratada chica cojeaba para ponerse a salvo, haciendo una mueca de dolor cada vez que la muleta improvisada que estaba usando rozaba la zona equivocada de su estómago, que probablemente estaba magullado. Esos tres habían hecho un gran daño a la actitud exterior normalmente fogosa de la chica. Sus ojos no brillaban como solían hacerlo y su lengua afilada como una navaja no era tan ingeniosa. La morena estaba en silencio ahora. Rei no había dicho ni una sola palabra. En cambio, había optado por seguir en silencio su orden y escuchar lo que dijera sin protestar. Los dos habían estado caminando por un rato. El plan original era darse prisa y encontrar a los demás lo antes posible, Rei por sus amigos y él por Nikki. Al menos ese era el plan hasta que ocurrieron los recientes acontecimientos. Notó dentro del silencio que cayó entre los dos que si continuaban a ese ritmo, por lento que fuera, lo más probable es que ella se desplomara pronto por agotamiento físico y mental. Un ligero ceño fruncido tiró de sus labios. En realidad, a él no debería importarle si ella podría o no sobrevivir. Debería hacer que ella siguiera adelante a pesar de sus aparentes heridas. Cuando finalmente se desmayara, él simplemente la llevaría en brazos sin protestar. Cada segundo perdido llevó a esa patética mujer a un final bastante espantoso después de todo. Por mucho que odiara admitirlo, si quedaba algo de él, lo más probable es que desapareciera si le fallaba a Misuzu. Por otra parte, no debería importarle una petición estúpida, ¿no? Naruto reprimió el suspiro y resistió el impulso de sacudir la cabeza mientras se preguntaba internamente cuándo había sido que se había vuelto tan blando. Que nunca se diga que no apreciaba a ese molesto anciano. Naruto podía oírlo ahora. Ladrando por cómo había dejado morir a su nieta. Casi se habría reído a carcajadas por el lugar al que lo habían llevado esos mismos acontecimientos recientes. Con la forma en que estaba pensando, casi se podría haber asumido que solo estaba buscando personas a las que proteger a regañadientes. Y aún así, en contra de su mejor juicio, actuó. Con un movimiento de muñeca, el mismo cuchillo que había usado para matar a uno de los hombres que atacaron a Rei desapareció de su mano. Casi cortó el aire mientras corría hacia su ubicación prevista. En un abrir y cerrar de ojos, un cadáver que estaba incómodamente cerca de la chica herida dejó escapar un último gemido bajo antes de quedarse en silencio. Rei se quedó congelada a mitad de camino. Intencionalmente, agachó la cabeza cuando él pasó a su lado, moviéndose como lo haría un fantasma. Se mordió el labio por un momento como si no estuviera segura de qué hacer a continuación, mientras observaba cómo el rubio se agachaba y sacaba su arma. En realidad, en este punto debería haberle agradecido al menos. ¿Cómo sabes que siguen con vida? Y, sin embargo, no lo sabía. Rei ni siquiera se atrevía a hacer contacto visual con esos orbes de hielo congelados. Por alguna razón, la oscuridad de la noche hacía que la rubia pálida pareciera aún más intimidante. Era como una manta que lo envolvía y le daba la bienvenida, como si perteneciera a ese lugar. Naruto consideró en silencio su pregunta mientras se limpiaba la sangre en la pernera del pantalón antes de responder. Se mueven justo antes de atacar, murmuró en voz baja. Rei le habría preguntado cómo era posible que notara un tic tan sutil en mitad de la noche y reaccionara de forma tan acorde si no hubiera creído que eso solo serviría para irritar a la rubia. Por alguna razón, una imagen de esa patética y diminuta sonrisa le vino a la mente. Deberíamos encontrar un lugar para descansar un rato. De todos modos, estamos caminando en círculos. Sus ojos azules abrieron un camino claro hacia ella, lo que provocó que Rei tuviera que luchar contra un ligero escalofrío. No había ni un rastro de emoción en sus palabras. ¿Cómo era posible que pudiera hablar así? Debería haber muchos lugares abandonados ahora. La mayor parte de la actividad proviene de los puentes, así que deberíamos estar a salvo. De esa manera podemos esperar con relativa seguridad, en lugar de simplemente esperar estar cerca cuando tu amigo llame mientras nos exponemos. El distrito residencial estaba prácticamente abandonado. Encontrar un lugar ideal para acampar no sería particularmente difícil. Aunque no había duda de que si algunos de los más inteligentes decidían atrincherarse con sus familias, no serían tan estúpidos como para dejar las luces encendidas. Ese sería probablemente el único problema al que se enfrentaría para encontrar un lugar deseable para descansar. Naruto permaneció en silencio, sus ojos recorriendo la noche sin estrellas por un breve momento hasta que se posaron en Rei. Podía sentir sus ojos sobre ella, esa mirada penetrante era inconfundible después de todo. Era como si estuviera mirando a la nada y a la vez a todo.
como si estuviera mirando más a través de ella que a ella misma. Tengo otra petición, dijo Naruto, rompiendo el silencio. ¿Qué? Rei maldijo su tartamudeo por un momento, mientras consideraba qué era lo siguiente que le pediría. Su primera petición después de salir de la gasolinera destrozada y ensangrentada fue que caminara delante de él en todo momento y que escuchara todo lo que dijera. Su tono realmente no dejaba mucho margen para discutir. Déjame llevarte. Rei parpadeó, sus palabras rebotaron en su cabeza. ¿Qué? Fue su respuesta casi un susurro. Déjame llevarte, repitió Naruto, con expresión tranquila. Apenas puedes caminar así. Puedes montar en mi espalda. Puedo llevarte en mis brazos. Puedo sujetarte por la camisa. Lo que te haga sentir cómoda. Se cruzó de brazos y esperó pacientemente su respuesta. Rei parpadeó. Su primer instinto habría sido negar vehementemente la oferta. Luego, lo insultaría por haberle ofrecido algo en primer lugar y diría que él pensaba que ella era una especie de damisela en apuros. No confíes en Uzumaki Naruto, eso era básicamente lo que su cabeza le decía y tenía sentido a través de sus ojos. Ahora, sin embargo, hizo una mueca cuando otro dolor agudo le palpitó desde el ombligo. Ese cabrón lujurioso golpeó fuerte. Supongo que no se puede evitar. De espaldas. No se te ocurran ideas raras, murmuró. El rubio se limitó a poner los ojos en blanco. Créeme, no lo haré. Naruto rápidamente se dirigió hacia ella y tomó la escoba rota de sus manos. Luego le dio la espalda y la colocó suavemente sobre su pecho mientras se arrodillaba lentamente. De un solo golpe, sus brazos rodearon torpemente su cuello mientras él sostenía firmemente sus piernas, teniendo mucho cuidado de agarrar sus medias en lugar de su propia carne. Algo por lo que Rei estaba particularmente agradecida. Medio segundo después, él se fue. Ella se maldijo a sí misma después de dar un pequeño chillido ante el repentino tirón. Los edificios de repente se desdibujaron y ella inconscientemente apretó su agarre sobre él para evitar una caída. Interiormente, Rei se maravilló de lo fácil que parecía correr por las calles oscuras y estrechas. Incluso con los incendios aleatorios de los vehículos estrellados, todavía era bastante difícil de ver. Sin embargo, Naruto estaba corriendo y saltando sin perder el ritmo mientras mantenía un ritmo impresionante todo el tiempo. Ni siquiera parecía particularmente sin aliento tampoco. Rei inclinó la barbilla y la presionó contra su hombro, lo que permitió que su cuerpo tenso se relajara. Prácticamente, podía oír sus músculos gritar gracias repetidamente ante el acto. Sus ojos rubí parpadearon hacia el rubio inexpresivo. Observó distraídamente que probablemente esa era la vez que más cerca había estado de él. Naruto se dio cuenta, era sorprendentemente cálido. Incluso a través de su ropa húmeda podía sentir la calidez extrañamente reconfortante que irradiaba. Qué hecho tan inusual era que Uzumaki Naruto, a pesar de su comportamiento completamente frío, fuera naturalmente cálido. Sería muy guapo si no tuviera siempre esa mirada amarga en el rostro. Reflexionó distraídamente, observando sus rasgos mientras disfrutaba al mismo tiempo de la suave brisa que acariciaba su largo cabello suelto. Era agradable poder descansar un momento. De repente, una punzada de culpa la atravesó. Allí estaba él, la misma persona a la que había estado ridiculizando ahora la estaba llevando a un infierno literal, incluso después de todo lo que había dicho y de su desagradable maltrato hacia él. Rei no era tonta. La estaba protegiendo. La hacía caminar delante, manteniéndose alejada de cualquiera de esos provocadores, llevándola en brazos y buscando un lugar para descansar. Todo eso era por su propio bienestar. ¿Por qué? ¿Por qué la estaba protegiendo? ¿Estás disfrutando de la vista? El sonido de su voz la sacó de repente de sus cavilaciones y un profundo rubor se posó rápidamente en sus mejillas una vez más cuando se dio cuenta de que la habían pillado mirándolo. Ah, lo siento. Me perdí en mis pensamientos, logró decir mientras evitaba el contacto visual una vez más. Naruto resopló. Espero que no seas del tipo que se interesa por un chico solo porque te salva la vida. Eso es bastante cliché, en mi opinión personal. El rubio dijo con cierta sequedad. Esta vez, fue Rei quien resopló. Un pequeño ceño fruncido marcó sus rasgos. HMPH, desearías bigotes. El ceño fruncido en su rostro rápidamente se convirtió en una línea delgada, y por un momento Rei reflexionó sobre si debía o no decir lo que pensaba. ¿Por qué me estás ayudando así? Salió un poco más suave de lo que pretendía, pero en realidad no le importaba. Incluso mientras corría, Rei no podía oír sus pasos.
Lo único que podía oír era el silbido del viento que pasaba a su lado y sus ropas alborotadas. Tu abuelo, empezó de repente. ¿Sabes qué clase de hombre es? Hayate. ¿Qué tenía que ver con todo esto? Sí, me gustaría decir que lo conozco bastante bien. Una ceja se levantó ante la peculiar pregunta. Naruto asintió, como si esperara ese tipo de respuesta. Es comprensible. Después de todo, es tu abuelo. Entonces dime, ¿sabes a qué se dedicaba tu abuelo? Rei asintió con la cabeza lentamente. No todo, pero tengo una idea general, se quedó en silencio. ¿A dónde quería llegar con esto? En sus labios se dibujó un atisbo de sonrisa. Entonces ya deberías entenderlo. Las cosas que hacemos, la mayoría de las veces, las hacemos para compensar algo más. Aunque, si tuviera que ser sincero, se le escapó una risita poco habitual. Era ligera y no transmitía alegría. Supongo que estoy cansado de dejar que la gente muera en vano. Para Rei, sus palabras solamente sirvieron para confundir aún más. Aunque, esa mirada, ella entendió la expresión de su rostro. Los ojos de Naruto estaban apacibles y reflejaban una especie de tristeza que había visto en los ojos de su padre muchas veces antes. Un dolor profundo y desgarrador. Y aún así. Si estás tan cansado de dejar morir a la gente, ¿cómo puedes hacer lo que hiciste tan fácilmente? Habló ella, apoyando su rostro en su hombro. Yo, puedo entenderlos, pero esos tipos de allí atrás. Estaban vivos, eran personas. ¿Cómo pudiste simplemente? Una imagen de Naruto arrojando distraídamente la cabeza cortada apareció frente a sus ojos. ¿Cómo pudiste matarlos así? Se mordió el labio, esta vez por frustración. Entiendo lo que estás diciendo. Son personas horribles, pero, son personas. No puedo estar de acuerdo con eso. Agarró los bordes de su camisa con fuerza. No puedo estar de acuerdo con esos ideales. Naruto frunció los labios. Tu abuelo, tu madre, tu padre, empezó lentamente. Todos ellos han acabado con muchas vidas. Ya sea para protegerte a ti, a los demás, a esta ciudad o incluso al mundo. Aún así, tuvieron que matar para hacerlo. ¿Tampoco estás de acuerdo con ellos? Sintió que ella se ponía rígida ante sus palabras. Entonces, ¿sabes lo que han hecho? Rei se alegró de que su cara estuviera enterrada en la parte trasera de su camisa. De lo contrario, la rubia podría haber visto más de lo que quería. Por supuesto que lo sabía. Todos los miembros de su familia eran conocidos como algunos de los agentes más exitosos e influyentes de las últimas 2 generaciones. Desde su abuelo hasta sus propios padres. Todos eran soldados de primera línea que habían visto y hecho cosas con las que ella probablemente nunca podría llegar a lidiar. La morena aún recordaba las noches en las que su padre llegaba a casa con la armadura antidisturbios completa, la mirada vacía y un comportamiento silencioso. Su madre se acercaba a él lentamente. Una mirada de comprensión en sus ojos mientras le decía simultáneamente que se fuera a la cama. Por supuesto que escuchó, pero irse a la cama no impidió que su padre llorara. No te digo esto para que te cuestiones a ti mismo ni nada, pero si tanto quieres salvar a tus padres, si quieres llegar hasta ellos en primer lugar, si quieres sobrevivir, debes saber que en algún momento, con la forma en que están las cosas ahora, es posible que tengas que romper ese código al que te aferras con tanto cariño. Los ojos de Naruto volvieron a la carretera oscura que tenía delante. Descubrirás que las personas pueden ser más monstruosas que cualquiera de estas criaturas. Shido fue la primera persona que le vino a la mente ante sus palabras. Y aún así, todavía no le dio una respuesta adecuada. Eso no responde a mi pregunta. Se quedó en silencio una vez más. ¿Por qué me estás protegiendo? Naruto podría haberle respondido de muchas maneras diferentes, pero eligió la más simple. Es exactamente como te dije. Solo estoy cansado de dejar que la gente muera en vano, repitió. Rei frunció el ceño levemente. ¿Por qué sonaba como si estuviera hablando de algo completamente distinto? ¿Por qué te comportas de forma tan diferente? Levantó la cabeza e intentó con todas sus fuerzas expresar algo de ira, pero no lo logró. Te vi matar a gente, pero no me siento mal por ellos. No te odio por ello. Te traté tan mal y ahora me estás protegiendo, a pesar de que te he tratado tan mal desde el principio. No te odiaré por eso. Pero, sobre todo, no puedo odiarte si actúas así, como una especie de cáscara vacía. Ni siquiera vale la pena insultarte si así de patético eres en realidad. Sus siguientes palabras fueron apenas algo más que un susurro. ¿Cómo es que puedes parecer tan intocable cuando realmente eres así?
Se le escapó una risa seca mientras se detenía lentamente frente a un apartamento de 2 pisos a oscuras, con las puertas de entrada abiertas y la sala de estar prácticamente destrozada. Este lugar les vendría bien. Sí, supongo que soy bastante patético. Naruto finalmente habló, inclinando la cabeza un poco hacia atrás para poder verla. Otra sonrisa irónica se extendió sobre su piel pálida, ocultando sus verdaderos pensamientos. Eso ya lo sé. Un cascarón. Esa era una buena manera de describirlo ahora. Un cascarón patético. Tan débil que ni siquiera podía mantener con vida a una chica. Demasiado cegado por su propio arrepentimiento. Nunca actuaba, solo se dejaba llevar hasta que se le acababa el tiempo. Nunca era capaz de ver lo que había allí, hasta que ya era demasiado tarde. Sí, ese tipo de título le venía perfecto a alguien como él. Saeko aplastó la botella en sus manos y la arrojó distraídamente a un lado, levantando su mano libre para limpiarse un pequeño rastro de agua de la barbilla antes de sonreír. ¿Todos han descansado un poco? Preguntó, mientras sus ojos celestes recorrían la multitud de rostros en la pequeña habitación. El grupo se había refugiado en un apartamento cercano y habían optado por tomarse un momento para descansar antes de seguir adelante. Shizuka aprovechó rápidamente la oportunidad para ver cómo estaban todos mientras Ayashi distribuía botellas de agua desde la bolsa de lona. No hace falta decir que la mayoría agradeció el pequeño descanso. Saya suspiró levemente desde su lugar al lado de la heredera de cabello violeta. Sí, me siento un poco mejor. Esto era muy necesario. Toda esa caminata estaba matando mis pies gracias a estos malditos zapatos. Murmuró con desdén mientras miraba con burla hacia sus zapatos sin cordones. Si tan solo hubiéramos tenido más tiempo para cambiarnos y ponernos unos zapatos cómodos para correr. Hirano se rió levemente mientras se frotaba la nuca. Es un gran deseo, Takagi-san. ¿No sería mejor desear que todo esto nunca hubiera sucedido? El prodigio miró fijamente al adolescente más bajo. Cállate, gordo. No te pedí tu opinión. Kouta solo soltó un pequeño suspiro ante el insulto y lo ignoró fácilmente. Al igual que Naruto, cuando Saya lo llamó culo gordo, fue más bien algo similar a lo que le dijo el rubio ahora ausente, que necesitaba perder peso. Más una observación honesta que un insulto. Aunque parecía que Saya aún no se había calmado de su enfrentamiento con Yuki. El grupo estaba disperso por el interior de la elegante sala de estar. Cada individuo ocupaba un lugar específico en el que se sentía más cómodo. Era casi demasiado fácil ver a quien le tenían lealtad. Shido y toda su banda estaban cerca de la puerta principal y de todas las ventanas, probablemente en caso de que surgiera la necesidad de escapar rápidamente. Saeko se habría reído de la cobardía de esta gente. Son demasiado débiles para confiar en su propia convicción y voluntad, por lo que se aferran a la de otro como sanguijuelas. El resto del grupo estaba apiñado en la sala de estar central. La heredera de Busujima ya había pillado a Yuki mirándola al menos una docena de veces. Parecía que la pelirroja no había olvidado tan fácilmente lo que había pasado entre ellas. Una verdadera lástima. Espero que sea lo suficientemente sabia como para mantenerse alejada. Odiaría tener que acabar con ella ahora. Me siento bastante inquieta, era cierto que Mikuyuki alguna vez fue su objetivo. Se había sentido atraída por la chica por su fuerza, resistencia y, lo más importante, su astucia. La pelirroja era experta con su lengua y prácticamente podía encantar a la mayoría de los hombres. Lástima que al final demostrara ser tan débil. Lamentablemente, después de hacerse amiga de la chica, Saeko se dio cuenta de algunas cosas. En concreto, que Yuki no era tan resistente como ella misma había dicho. En verdad, fue decepcionante descubrir que el astuto y engañoso zorro no era más que un cachorro herido. Impotente, herido y muy frágil. No habría tenido sentido añadir un debilucho así a su colección de nombres. Por suerte para Yuki, lo había encontrado a él. Un premio verdaderamente digno. Alguien que no se sienta agobiado por su humanidad. Alguien como ella. Naruto Uzumaki. Una leve sonrisa levantó sus rasgos, una que ni siquiera se molestó en ocultar. A su lado, Saya alzó una ceja. Pareces sorprendentemente complacido, Busujima-senpai. Se levantó las gafas y frunció el ceño. Solo puedo esperar que lo que sea que te hizo sonreír de esa manera sea beneficioso para nuestra supervivencia en general. Saeko negó con la cabeza suavemente. Sus mechones violetas se balanceaban detrás de ella mientras lo hacía. La sonrisa burlona de su rostro se desvaneció hasta que solo quedó una sonrisa tímida. No, solo estoy pensando en algo. Aunque estoy increíblemente complacida por lo bien que nos está yendo.
Hasta ahora, una buena mayoría de ellos habían estado al día. No puedo evitar estar de acuerdo contigo, Busujima-san. La atmósfera se espesó visiblemente cuando Shido se acercó, seguido por Yuki. Tenía los brazos cruzados y una leve sonrisa burlona en sus hermosos rasgos. De hecho, considerando todo, nos está yendo bastante bien. Saeko asintió cortésmente en respuesta. Debo decir que tus habilidades de liderazgo son impecables. Como era de esperar. Has logrado calmar las preocupaciones de todos mientras tú mismo mantenías la calma. El hombre sonrió amablemente y extendió los brazos, como si estuviera sosteniendo una manzana. No entiendo por qué no estuviste a la altura de las circunstancias antes. De verdad, no puedo evitar sentirme maravillado por ti, Busujima Saeko, tu reputación te precede. Detrás de él, la sonrisa en los labios de Yuki vaciló levemente. Le agradezco su elogio, Shido-sensei. Es un honor. Frunció los labios. ¿Me permite ser tan atrevida? ¿Hay alguna razón por la que se haya acercado a nosotros? Creo que ha quedado bastante claro dónde están nuestras lealtades. Sus palabras fueron apropiadas y proyectaron una gran sombra sobre el dúo de profesora y alumna. Si hubiera sido cualquier otra persona, Shido podría haber vacilado. Una sonrisa maliciosa amenazó con deslizarse por su rostro, pero el hombre la ocultó con mucha habilidad. Sus palabras no eran falsas, Saeko no logró desagradar. Shido no esperaba menos de la hija de ese hombre. El clan Busujima era uno al que se le debía temer por una razón después de todo, incluso en estos tiempos modernos. Su propio padre, que normalmente se dedicaba a sus negocios clandestinos con un enfoque de primera línea, caminaba con cuidado cuando trataba con el elusivo y longevo clan. ¿Por qué? Estoy sorprendido. ¿Piensan tan poco de mí? ¿No pueden nuestros dos grupos trabajar juntos? Después de todo, y no puedo enfatizar esto lo suficiente, hay seguridad en los números. Es beneficioso para ambas partes. Aplaudió y sonrió benévolamente a los tres. Nadie quiere morir. Estoy seguro de que todos podemos estar de acuerdo con eso. Mucho menos con estas monstruosidades, Kouta, que había permanecido en silencio todo el tiempo desde que Shido entró en la conversación, ya no podía morderse la lengua. Tú eres el que nos dijo que nos fuéramos, y luego comienzas a seguirnos cuando no puedes seguir adelante. ¿Por qué deberíamos trabajar contigo? En todo caso, deberíamos decirte que te vayas. Había un dejo de rencor en sus palabras. Pero no era como si no lo mereciera. Este era Shido después de todo. La misma persona que permitía su tormento diario e incluso lo alentaba. Aunque, como siempre, si hubiera sido cualquier otra persona, tal vez habrían fallado. No creo que sea una acusación justa, Hirano-kun. Los ojos de Kouta se entrecerraron con evidente ira. Sus hombros se tensaron y, por un momento, uno podría haber jurado ver un destello maniático en esos charcos fangosos. Casi fui atacado físicamente por uno de mis propios estudiantes. No pude evitar querer estar lejos de un grupo tan alborotador. Pero ahora he visto el error de mis acciones. En un momento de debilidad te ataqué y admito vergonzosamente este hecho. Shido ni siquiera parecía perturbado por la ira retorcida que distorsionaba la expresión de Kouta. De hecho, parecía preparado. Sabiendo todo esto, ¿podrían ustedes, como compañeros supervivientes? ¡No! Como compañeros humanos, rechazarnos en nuestro momento de necesidad. El hombre delgado se acomodó las gafas y señaló a los demás que estaban detrás de él. Todos parecían genuinamente asustados, aterrorizados incluso. El efecto de tal acción fue casi instantáneo. Kouta relajó sus hombros y pareció visiblemente desanimado. Su ira anterior chocó contra su conciencia ahora a todo volumen. La respiración del adolescente se hizo más lenta y lentamente se llevó la mano libre a la cara. Aturdido, miró a través del espacio entre sus dedos a la nada. Él, casi lo intentó. Si hubiera ido más lejos, lo habría matado. Al oír la palabra humano, Kouta se dio cuenta de las implicaciones de su ira. Shido ocultó su sonrisa burlona con una facilidad practicada. Como líder, comenzó, volviéndose hacia los estudiantes detrás de él por un momento. Yo seré quien haga este sacrificio. El hombre luego se inclinó rápidamente, su frente casi tocando las tablas del suelo. Por favor. Te lo ruego. Déjanos quedarnos un poco más, hasta que encontremos seguridad. No me rebajaré a nada para que se permita tal petición. Solo, sus gritos anteriores perdieron lentamente su volumen e intensidad hasta que no fueron más que un susurro. Solo ayúdalos a superar esto, es todo lo que pido. Los demás observaron con distintas reacciones. Saeko miró impasible al hombre que se inclinaba.
Por un momento no dijo nada, luego se deslizó elegantemente sobre sus talones y caminó hacia un rincón de la pequeña cocina. Optó por apoyarse en la encimera mientras cruzaba los brazos. No tomaré esta decisión, me temo. No soy de ninguna manera nuestra líder ni quiero serlo. Después de todo, esa posición es más adecuada para un hombre. Inclinó el cuello ligeramente, con una sonrisa alegre en su rostro. Kouta-san. Puedes tomar las riendas si lo deseas. Estoy segura de que nadie desafiará tu palabra después de toda la ayuda que has brindado. Saeko hizo un gesto hacia el adolescente todavía ligeramente aturdido, señalando con la muñeca para que comenzara. No había ni la más mínima posibilidad de que ella tomara una buena decisión después de ese espectáculo. Era una verdadera trampa. Después de una exhibición tan patética de dramatismo, no podría hacer nada más que negarse a que lo hiciera el insecto, lo que a su vez levantaría sospechas. No, no podía hacer eso, todavía no. Entonces, ¿por qué no poner a prueba al otro chico y al mismo tiempo librarse de la carga de la elección? Era perfecto. Yo. Tartamudeó Kouta, sus ojos saltando entre Saeko, Shido, que todavía estaba inclinándose, y su séquito. Tengo que elegir. Parecía genuinamente confundido. Finalmente, su mirada se posó en Shido. Kouta odiaba de verdad a ese hombre, pero ¿era esa una razón real para pensar en acabar con su vida como lo había hecho segundos antes? Se sintió como un puñetazo en el estómago, sabiendo que casi se dejaba llevar por alguien que ni siquiera valía la pena. Lo que hacían, lo hacían para protegerse, ¿no? Dañar a otros humanos sin ningún motivo no estaba bien. Era diferente a matar a quienes realmente querían hacerles daño. Shido y su grupo esperaban con gran expectación. Puedes quedarte, murmuró Hirano después de pensarlo un momento. Solo no te acerques a mí. Mantén la distancia y no tendremos ningún problema. Sus palabras fueron un poco más frías de lo que esperaba, pero ante el alivio absoluto que se apoderó de las expresiones de los otros estudiantes, supo que había tomado la decisión correcta. Su odio por un hombre no valía la pena mancharse las manos o arriesgar la vida de otras personas inocentes. Shido se levantó de un salto. Una mirada de remordimiento genuino y honesto se reflejó en sus ojos oscuros. Kouta-san. Gracias. Eres un buen hombre. Una buena persona. Le dirigió una sonrisa al angustiado Hirano. Accederé a tu pedido. Aunque espero que cambies de opinión sobre mí. Yamada-kun me conoce como un modelo a seguir amable y comprensivo. Al igual que Ishiyama-kun. Habla con ellos sobre mí, estoy seguro. Cállate, dijo Kouta en voz baja inmediatamente después. No quiero oírlo. Solo aléjate de mí y estaremos bien. ¿Entendido? Shido asintió de mala gana mientras dejaba escapar un pequeño suspiro. Lo entiendo. Muy bien, una vez más. No, te lo agradecemos. Kouta no se sintió tan bien como probablemente debería haberlo estado cuando todas esas miradas de aprobación lo miraron fijamente. Normalmente, habría disfrutado de esa sensación, pero ahora mismo no sentía que la aprobación fuera suficiente. Todo lo que podía sentir era ese arrepentimiento persistente. Esas personas, no sabían que dudó en esa elección. Por un breve momento, por breve que fuera, iba a matar a ese hombre, y se habría sentido mejor que todos los elogios del mundo. Fue solamente un momento, claro. Un momento que Buzujima Saeko captó fácilmente, aunque ocultó bien la sonrisa divertida que surgió. Parece que el otaku tiene potencial. Tal vez podría ser de alguna utilidad en el futuro. Sus ojos rebotaron discretamente de un rostro a otro. Tantas piezas curiosas la rodeaban, todas moviéndose solas. Todo lo que necesitaba hacer era dar un pequeño empujón en la dirección correcta y todas comenzarían a caer en su lugar, una por una. Hasta que solo quedarán él y ella. Su corazón se agitó al pensarlo. ¡Qué magnífico baile será ese! Desde su lugar sobre las escaleras, Nikki hundió la cara en las rodillas e hizo todo lo posible por ignorar las discusiones sin sentido que se desarrollaban a su alrededor. Como si de todos modos le importaran cosas tan triviales, ahora tenía preocupaciones más grandes. Todo lo relacionado con su ángel guardián improvisado. O más bien con su perro del infierno. Esperaba que no volviera. Que ese bastardo rubio se pudriera por lo que a ella le importaba. ¿Irse con él? Nikki casi se burló ante la idea. Imposible. No se podía confiar en Uzumaki Naruto ni un poco. En todo caso, ella simplemente se escaparía. De hecho, podría irse antes de que él regresara, no era una mala idea. Tomar un par de cosas y luego simplemente. Nikki-chan, es tan agradable verte sana y salva.
Los ojos de Nikki se abrieron de golpe. Oh, no, 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 no. ¿No podía moverse? ¿Levantarse y marcharse? Maldita sea. Ya era demasiado tarde. Él se alzaba detrás de ella. La pequeña chica no podía ver el rostro de Tsunoda, pero prácticamente podía sentir la amplia sonrisa que se extendía sobre sus rasgos grises. Eso le provocó escalofríos en la columna vertebral. Su corazón latía con fuerza por todas las razones equivocadas cuando lo sintió agacharse detrás de ella, su aliento rozando su oreja. Estaba cerca, estaba demasiado cerca, habría sido una verdadera lástima saber que mi mujer había muerto en toda esta mierda jodida. Tsunoda sonrió aún más, disfrutando mucho de la reacción que estaba provocando en la mortificada chica. Lo que es aún mejor es que ese payaso de Uzumaki se ha ido, y no veo a Suzu-chan por ningún lado. Buscó en broma a la chica en cuestión. Nikki se tensó al oír mencionar a Misuzu. Rezó en silencio para que Imada no se diera cuenta. Desafortunadamente, no perdió el ritmo. Oh, podría ser que tal vez, ella ya no esté con nosotros. Lástima para Nikki, se dio cuenta. Puedo decirte que lo estás haciendo súper fácil. Guau. Esto es incluso mejor de lo que pensaba. Kukuku. Esto es genial, lo sabes. Tsunoda susurró acaloradamente, su tono goteaba con absoluta alegría. Ahora no hay nadie que nos detenga, realmente serás toda mía, Nikki-chan. Parecía muy feliz ante la idea. ¿Escuchaste lo que el gordo y el sensei estaban hablando allí? ¿Me? ¿Sí? Nos quedamos, Nikki. No iremos a ningún lado el uno sin el otro. Tsunoda rió oscuramente y se puso de pie en toda su estatura. Más pronto de lo que crees, Nikki-chan. Serás mía, por siempre y para siempre. Nikki no podía moverse. Parecía clavada en el mismo sitio, con los ojos muy abiertos y los dientes apretados. Las lágrimas amenazaban con derramarse una vez más, y eso solo sirvió para enfurecerla y frustrarla aún más en lugar de ayudar a aliviar su dolor. Hasta entonces, te estaré vigilando, pero no te preocupes. No tendremos que esperar mucho. Él le dirigió un pequeño saludo con la mano y pasó junto a ella, abriéndose paso casualmente hacia el centro del grupo donde parecía estar centrada la atención de todos, uniéndose a Yuki a la izquierda de Shido. Por segunda vez en menos de un día, Nikki maldijo desesperadamente su propia debilidad. Se preguntaba internamente por qué era ella, de todas las personas, la que tenía que ser así mientras luchaba por contener las lágrimas. Nadie notó el intercambio. Nadie excepto Saya, que había estado vigilando a Nikki desde que dejaron la escuela. Debería haberse acercado a la abatida chica y haberle preguntado qué era exactamente lo que Tsunoda le había dicho que provocó tal reacción, si su teléfono no hubiera sonado de repente desde el bolsillo de su camisa. Casi al mismo tiempo, los ojos de Takashi se abrieron de golpe, con un solo pensamiento en mente. Rei. Rei no pudo evitar suspirar de alivio cuando su cuerpo cansado se desplomó contra el suave sofá. Ni siquiera se detuvo a preguntarse qué había pasado con los verdaderos dueños de este lugar. Realmente no había necesidad de eso después de todo, ya que ella ya lo sabía. O empacaron sus cosas, corrieron y con suerte llegaron, o no. Las cosas habían cambiado en tan poco tiempo, notó, pero que las cosas cambiaran era, por supuesto, inevitable. Su línea de pensamiento pasó del tema más bien deprimente al rubio que la había traído hasta allí. Naruto se había encargado de asegurarse de que el resto del apartamento estuviera seguro, lo que significaba que el rubio probablemente estaba en algún lugar del piso de arriba ahora. Si no lo hubiera sabido, Rei habría asumido que estaba sola. Incluso desde arriba, a la morena le costaba mucho escuchar un solo sonido, ni siquiera un paso. Naruto había demostrado de alguna manera ser el epítome del sigilo. Se llevó una mano con ternura al estómago magullado y presionó un punto dolorido. Hizo una mueca cuando sintió un dolor agudo con solo tocarlo. Si él no hubiera estado allí, ni siquiera quería pensar en eso. La hacía sentir mal. Ya le había salvado la vida 2 veces. ¿Y qué había hecho ella a cambio? Acusarlo aún más. Rei ni siquiera pudo animarse a agradecerle. Pero, en serio, ¿qué más podía hacer? Sí, hasta ahora había sido de gran ayuda para ella, pero apenas podía pasar por ser un ser humano. Todo lo que acababa de suceder lo demostraba. Si las cosas hubieran sucedido de otra manera y ella no estuviera al borde de un colapso mental, podría haberlo atacado verbalmente por lo que había hecho allí. La forma en que mató a esos hombres fue brutal. No importaba el tipo de fuerza que alguien necesitaba tener para arrancar la cabeza del cuello, pero el hecho de que pudiera hacerlo tan casualmente apuntaba a una sola cosa. No era la primera vez que Naruto mataba.
La pregunta ahora era, ¿cuántas personas había matado exactamente el rubio de 20 años? ¿Y por qué razones lo hizo? ¿Importaba siquiera ahora? Si tipos como esos andaban por ahí haciendo lo que querían en el caos que se estaba desmoronando, ¿alguien como Naruto realmente representaba una gran amenaza? Estaba equivocada con él. Además de ser un poco cerrado e indiferente, Naruto no era un mal tipo en sí. Al menos no tan malo como ella lo había pintado. Cuando una mata de pelo rubio asomó por las escaleras de la esquina, Rei inmediatamente dejó de pensar en el asunto y controló sus rasgos. El lugar está limpio. Puedes descansar un rato, dijo, pasando junto a ella y encaminándose hacia la cocina. Espero que aún quede algo para comer. Yo también tengo un poco de hambre. Lo último lo dijo entre dientes, pero ella lo captó. Eso fue otra cosa que notó en el poco tiempo que pasó a solas con él. Naruto habló consigo mismo. Mucho. O más bien, cuando hablaba contigo, era casi como si estuviera hablando con otra persona o sobre algo completamente diferente. Siempre había una especie de mirada distante en sus ojos azules oscuros y vacíos cuando su fachada inexpresiva caía. El rubio abrió la puerta del frigorífico y rebuscó entre el contenido. Encontró principalmente ingredientes y comidas crudas. Por suerte para ellos, había algunas botellas de agua y media hogaza de pan. Naruto tomó 2 botellas y la hogaza entera antes de cerrar la puerta y dirigirse al sillón reclinable que había frente al sofá. Colocó una botella delante de Rei y luego abrió la bolsa. Come, fue todo lo que dijo antes de morder una simple rebanada de pan. Rei extendió la mano con cautela y tomó el agua, sintiéndose más sedienta que hambrienta. Solo dilo. Di gracias. ¿Cómo te sientes? Fue una pregunta incómoda, y Naruto la miró con una mirada bastante seca. Una sola ceja rubia se alzó con una diversión apenas disimulada. Rei se maldijo una vez más. ¿Cómo te sientes? Repitió antes de encogerse de hombros con indiferencia. Bueno, es una mejora con respecto a toda esa rutina de que no se puede confiar en mí y que soy malvado, afirmó el rubio. Rei no sabía si debía sentirse avergonzada o culpable, así que se decidió por un poco de ambas cosas. No tienes por qué parecer tan sorprendida, afirmó, apartando la mirada mientras tomaba un sorbo de agua. Además, has demostrado que no eres tan mala como pensé al principio. Naruto asintió. Y has demostrado que no eres tan incompetente. Supongo que es una situación beneficiosa para ambas partes. Y ahí estaba, cualquier duda que tuviera sobre Uzumaki Naruto estaba siendo rápidamente rechazada por su creciente enojo. El rubio pálido tenía una cierta manera de expresarse. ¿Estás segura de que no eres del tipo cliché? Rei frunció el ceño. El cambio en el rubio fue casi instantáneo con respecto a antes. Cualquier mirada distante que tuviera era solo eso, lejana y desaparecida hacía tiempo. La máscara de indiferencia había vuelto a aparecer como si nunca la hubiera abandonado. No deberías mirarme fijamente. Es de mala educación, ¿sabes? Reflexionó Naruto mientras tomaba otro bocado de trigo con indiferencia. Observó a través de sus ojos entrecerrados cómo Rei sacudía la cabeza y volvía a mirar a los ojos, probablemente sonrojándose por haber sido llamada. Después de eso, se hizo un silencio entre los dos. Ambos se sentaron uno frente al otro. Naruto terminó de comer lo último que le quedaba de su refrigerio mientras Rei decidió buscar algo de interés en el desordenado apartamento para mantenerla ocupada. Había algunas fotos de la familia que probablemente había estado viviendo allí antes de que ella notara. Una madre, un padre y sus 2 hijos, por lo que pudo ver. Al ver a la feliz familia, su propio pecho se llenó de pensamientos sobre sus propios padres y su abuelo. No tenía ninguna duda de que estaban bien. Eran los mejores de los mejores después de todo, pero, al final, no pudo evitar preocuparse. Esos 3 eran todo lo que ella realmente tenía. Si algo les sucediera alguna vez, ella. ¿Cómo te sientes? Sus ojos se posaron en la rubia. Naruto trajo su propia botella de agua y bebió un trago, esperando pacientemente su respuesta una vez más. Cuando ella no respondió directamente, el rubio repitió su pregunta. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele el estómago? Su tono era tan tranquilo como siempre. Rei asintió lentamente. ¿Era tan obvio? Sí, me estaban atacando antes de que aparecieras. No estaba lista, así que... Déjame ver, interrumpió. La morena parpadeó ante su pedido. ¿Qué? Naruto se levantó y cruzó la distancia entre ellos antes de que ella pudiera pronunciar sus siguientes palabras. Oye. Retírate. Estoy bien, ¿sabes?
No necesito que te preocupes, hizo una mueca cuando otro dolor agudo la atravesó durante su intento de alejarse del rubio que se acercaba. Cuando se agachó y lentamente levantó su blusa, su primer instinto fue apartar rápidamente la mano de la rubia de un manotazo. Para su sorpresa, él agarró su muñeca mucho antes de que ella actuara. Cuando la levantó por completo, Naruto no pudo evitar fruncir el ceño al ver el desagradable moretón morado que se había formado sobre su tonificado estómago. Los ojos oscuros revolotearon hacia arriba para observar a Rei, que en ese momento estaba haciendo todo lo posible por no mirarlo. Sus mejillas ardían y parecía estar a punto de alejarse de él. Era de esperar, por supuesto. Voy a poner mi mano sobre tu estómago. Y te prometo que mis intenciones no son impuras. Antes de que ella pudiera hablar o cuestionar su motivo, él ya había actuado. Por un momento no pasó nada y Rei estaba cada vez más cerca de decirle que se fuera de una vez. Hasta que un calor que nunca había experimentado invadió su cuerpo. Sorprendentemente, el dolor punzante que había estado sintiendo durante todo ese tiempo comenzó a desaparecer lentamente, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Finalmente, cuando ya no pudo sentir ningún dolor, se volvió hacia él. Tenía el ceño fruncido y una notable gota de sudor le caía por la frente. Aparte de eso, su expresión permaneció prácticamente inalterada. Cuando Naruto retiró la mano, Rei notó que el moretón había desaparecido. Optó por ignorar la pequeña parte de su cuerpo que realmente extrañaba la sensación de calor. ¿Qué fue eso? Susurró sin aliento. Sus ojos estaban muy abiertos. ¿Cómo no iba a estar sorprendida? De alguna manera, él había curado milagrosamente sus heridas con un solo toque. Naruto se puso de pie en toda su altura y le dio la espalda. Magia, dijo, curvando los labios hacia abajo mientras flexionaba la mano que había usado para curar a Rei. El ninjutsu médico, incluso si se trataba de movimientos para principiantes, no le resultaba extraño. Creía que cualquier shinobi competente debería saber ejecutar incluso los más básicos. Aunque la mayoría optaba por no hacerlo debido a la gran cantidad de control que se necesitaba para mantener ese jutsu y las implicaciones de cometer errores. Podías curar la herida o alterar accidentalmente un órgano interno y matar a tu camarada en el acto. Las personas como los ninjas médicos nunca recibieron tanto crédito como merecían en casa. Sus técnicas eran increíblemente complicadas y difíciles de comprender. Incluso el método básico de revivir peces se consideraba un arte avanzado. Sin mencionar que le dio a él y a muchos otros una segunda oportunidad que en circunstancias normales nunca habrían tenido. ¿Magia? Preguntó Rei, completamente poco convencida. ¿Esperas que crea eso? Naruto solo soltó un suspiro cansado. Soy un ninja de otro mundo lleno de personas que pueden lanzar bolas de fuego, caminar sobre el agua y alterar el tiempo y el espacio a voluntad. Su única respuesta fue una mirada seca. Rei no parecía divertida. Naruto se encogió de hombros con indiferencia. ¿Qué acabas de hacer? Rei repitió su pregunta. No puedes esperar que me olvide de algo así. Acabas de curarme. Sin ninguna medicina. Entonces te pediré que lo olvides. Sus palabras la hicieron detenerse, ya que había un dejo subyacente de irritación en su tono. Además, no puedo hacerlo mucho de todos modos. Mi magia no regresa tan rápido como solía hacerlo estos días. Ahí estaba de nuevo. Estaba hablando con ella, pero más como si fuera algo o alguien más. La mirada distante regresó a los bordes de sus ojos y, a pesar de su curiosidad persistente, Rei se contuvo de presionarlo para obtener respuestas. Si no podía darle las gracias directamente, al menos se lo demostraría. Se lo debía. Así que lo dejaría pasar, pero eso no significaba que la morena lo olvidara. Simplemente lo guardaría para más adelante. Por su parte, a Naruto no le importaba mucho ocultar sus habilidades. No es como si alguien pudiera comprenderlas realmente después de todo. Había hecho más que suficiente para atribuirle el ser diferente, pero eso no significaba particularmente que tuviera que darle explicaciones a ella, ni a nadie más en realidad. ¿Cuál era el dicho? Nunca mires a caballo regalado los dientes. Rei debería aceptar su gesto de amabilidad y seguir adelante. Tampoco tenía ganas de dar explicaciones. Espero que seas feliz, viejo senil. Ya he hecho más que suficiente. Una cosa menos que pesará sobre su conciencia, supuso. A él le agradaba la familia Miyamoto. Eran personas buenas y comprensivas. Se había sentido cómodo con ellos esa noche, una experiencia muy bienvenida para él. Lo menos que podía hacer era darle a su hija una oportunidad de luchar. Naruto ignoró efectivamente la sensación de mareo que lo invadió después de usar el jutsu para curar la herida de Rei.
Después de un tiempo, se había acostumbrado a ella. Su red de chakra no era lo que solía ser, pero supuso que eso era de esperar. Sin Kurama, su red, al igual que su factor de curación, recibió un golpe bastante fuerte. Poco después, los dos se quedaron en silencio. Era ensordecedor. Rei se movió nerviosamente en su lugar, sin el dolor que la distraía, su mente estaba libre para aceptar todo lo que había sucedido. Lanzó miradas furtivas hacia el rubio que ahora estaba tumbado perezosamente, aunque no había la menor duda de que probablemente había captado algunas de ellas. Si no todas. Esto continuó durante varios segundos, hasta que Naruto decidió hablar. ¿Hay algo más que quieras preguntarme? La morena casi se estremeció. Agarró el suave acolchado debajo de ella mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Él lo hizo parecer como si ella fuera una molestia. Yo quería preguntarte algo. No se trata de tu magia ni nada de eso. Quería preguntarte sobre esa chica que llevabas contigo antes. Hizo girar los dedos de los pies y dejó escapar un gruñido por dentro. Incluso con sus mejores esfuerzos, le resultaba difícil no decir lo que pensaba. ¿Cuál es tu conexión con ella? ¿Por qué parece tener tanto miedo de ti? Es cierto lo que dijo. Tragó saliva. ¿De verdad mataste a Misuzu-san? Rei conocía a Ichihou Misuzu, sería una tonta si no lo hiciera, ya que la joven era muy conocida en toda la Academia Fujimi. Ichihou ocupaba el tercer puesto en las encuestas de popularidad y era famosa por su actitud alegre y vivaz. La temperatura en la habitación bajó notablemente. No preguntaré esta vez, dijo Naruto suavemente, con ojos fríos. Rei no necesitó que se lo dijeran dos veces, no era tan tonta como para pasar por alto esa advertencia. Misuzu parecía ser un tema bastante delicado tanto para la chica como para Naruto. Por suerte, su teléfono eligió ese momento exacto para vibrar. Por un momento, esperaba que fuera su padre o su madre quien la llamaba. Cuando lo abrió y vio que era Takashi, la morena sintió una mezcla de decepción y alivio. Sin perder un segundo más, presionó la tecla de respuesta y se llevó el teléfono a la oreja. De cualquier manera, esto era una buena noticia a sus ojos. Naruto observó distraídamente desde su posición sobre el sillón reclinable. Hola. Takashi. Me alegro de que tú también estés a salvo. Soltó un ligero suspiro. ¿Están todos bien? Naruto se puso alerta en ese momento. Sorprendentemente, se sintió un poco aliviado cuando las facciones de Rei se iluminaron. No necesitaba escuchar lo que se decía para saber que era una buena señal. No sabes lo feliz que estoy de escuchar eso. Sí. Estoy bien. Uzumaki-san y yo lo hemos estado haciendo bastante bien por nuestra cuenta. Ella sabiamente eligió dejar de lado el incidente de la gasolinera y el truco especial de Naruto. Sí, te prometo que estoy bien. De todos modos, ¿no tenemos algo más importante que discutir? Escuchó atentamente mientras su amiga de la infancia la ponía al día. ¿Entonces los padres de Saya han comenzado a construir un refugio en su finca? Pero eso está al otro lado de la ciudad. No podemos hacer ese viaje solos. Hizo una pausa y lo dejó continuar. Eso suena bien. ¿Este amigo de Marikawa-san está cerca? ¿En serio? Podemos encontrarnos con ustedes allí. Está bien, dudó por un momento, sus ojos se dirigieron rápidamente al rubio indiferente antes de continuar. Takashi, por favor, mantente a salvo hasta entonces, susurró. Con un clic final, la breve conversación había terminado. ¿Estamos cerca?, dijo Rei después de un momento. La mamá y el papá de Saya son tan ingeniosos como siempre. Ya han comenzado a construir un refugio en su finca. Aunque está al otro lado de la ciudad. No llegaremos en una sola pieza así que todos acordaron reunirse en un lugar cercano. No está lejos de aquí y pertenece a una amiga de Marikawa-san que está fuera de la ciudad. Dijo que podríamos conseguir algo de ropa limpia y tal vez encontrar algunas armas y descansar allí antes de cruzar toda la ciudad por nuestra cuenta. Sin olvidarnos de una ducha si todo iba bien. Naruto asintió. El otro lado de la ciudad. ¿Por qué no le sentó bien eso? Entonces descansa, saldremos en una hora. La atmósfera tensa permaneció, pero Rei ya no sintió el frío en el aire. La morena hizo otra nota mental después de eso. Nunca mencionar a Misuzu a Naruto, ya que parecía ser una de las únicas cosas que provocaban algún tipo de respuesta del adolescente pálido. Después de ser testigo de primera mano de todo lo que podía hacer, Rei estaba segura de que no quería indagar sobre su ira. Entonces, sin decir otra palabra, se reclinó en el sofá y cerró los ojos. Intentando hacer todo lo posible por dormir un poco si era posible. Naruto reprimió el ceño fruncido.
en unas pocas horas se reuniría nuevamente con esa chica de voluntad débil. La única pregunta ahora era qué hacer a partir de ahí. Cuando el cuerpo de su padre cayó al suelo, con los ojos muy abiertos y agarrándose el estómago como si le hubieran dado un puñetazo, ella no tenía idea de cómo reaccionar. Los gemidos estaban por todas partes, se filtraban a través de los huecos de la vieja puerta de hierro que apenas servía para retenerlos. La pobre chica ni siquiera se dio cuenta de que la puerta, ahora silenciosa, había estado cerrándose lentamente a golpes desesperados por el padre grave. Los rostros aterrorizados y afligidos de las personas que la cerraron se perdieron casi por completo para ella mientras contemplaba el pequeño charco rojo que se estaba formando debajo de su cuerpo boca abajo. Papá. Susurró, tropezando lentamente hacia él. Los monstruos chillaron ante el sonido y literalmente se lanzaron contra la valla alta en un intento de atravesarla. Silbido, a Alice, mi querida Alice, su padre apenas logró decir. Ella se dejó caer junto a él segundos después. Nuevas lágrimas corrían por sus mejillas hinchadas y rojas. Papá, gimió, buscando desesperadamente su mano y casi aplastándola con la suya. No, tú no. Yo no quiero que mueras, papá. La niña de 10 años no era tonta. A diferencia de la mayoría de los niños, tenía una comprensión bastante madura del mundo que la rodeaba. Alice sabía qué era la muerte y lo que significaba. No creía en Papá Noel. Los cumpleaños casi no existían para ella. Incluso a una edad temprana, los pasaba doblando ropa o preparando una comida para su padre cuando llegaba tarde a casa. No creía en los sueños que se hacían realidad ni en los deseos, principalmente porque ninguno de los suyos se hacía realidad. Su padre seguía trabajando demasiado. Su madre nunca regresaba. No importaba cuántos deseos pidiera, no importaba cuánto rezara, nada cambiaba nunca. Todo lo que ella realmente quería era que su pobre y marchito padre volviera a casa sano y salvo todas las noches. Sin embargo, la mayoría de las veces la vida nunca le daba lo que ella pedía. Él le sostuvo la mano con fuerza y le ofreció una sonrisa que se desvanecía. Alice, lo siento mucho, su padre sollozó y, con cada débil respiración que tomaba, ella sintió que su propio corazón se rompía lentamente en pedazos. Incluso ahora, Tos, no puedo evitar dejarte sola. Sus ojos se volvieron lentamente para mirar sus propios ojos llorosos. Estaban llenos de dolor y un arrepentimiento persistente. Perdona, a un padre tan deshonroso. Papá, dijo débilmente, mordiéndose el labio para no llorar. Quería decirle que era el mejor padre del mundo. Cómo deseaba desesperadamente que todo esto fuera solo una pesadilla. Por favor, no hables tanto, necesitamos que nos ayudes. Puedo hacer que abran la puerta. Puedo, la silenció con otra sonrisa ensangrentada. Una aún más débil que la primera. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la calma, no pudo evitar llorar. Apretó la mano de su padre con todas sus fuerzas mientras su rostro se arrugaba y las lágrimas caían aún más fuerte. No llores, Alice, papá. Sus palabras se arrastraron y, casi demasiado lentamente, sus cansados párpados se cerraron por última vez. Papá siempre te amará. El agarre que había logrado mantener se aflojó y la mano que estaba apretada con fuerza dentro de la más pequeña de ellas se desplomó. Por un instante pareció como si el mundo entero se detuviera por completo. Papá. La niña se desplomó y apoyó la cabeza sobre el pecho inmóvil de su padre. Su sonrisa había desaparecido. Su risa había desaparecido. Su papá, la única persona en la que había podido confiar. La única persona que nunca la dejaba, se había ido. Papá, papá. Papá. Gritó Alice casi en el pecho de su padre, llamándolo desesperadamente como si fuera a despertar en cualquier momento. No era justo. No era justo. Él solo quería encontrar ayuda. Él solo quería protegerla. Su pequeño cuerpo no podía soportar la cantidad de ira y desesperación que sentía. Ira hacia las personas que sin saberlo habían asesinado a su padre. Ira hacia ella misma por ser una carga. Los demonios del otro lado de la puerta la oyeron gritar y se pusieron frenéticos. Golpeando, dando puñetazos, pateando. Haciendo todo lo que estaba en su poder para quitar la puerta de metal que les impedía llegar hasta ella. Gritaban y emitían ruidos horribles, provocando muecas de dolor en los ojos llorosos de Alice. Sin embargo, ella continuó llorando sobre el cadáver aún tibio de su padre. Cuando los pernos oxidados finalmente se rompieron y una ola de monstruos prácticamente cargó sobre el pequeño patio cerrado. Dirigiéndose directamente hacia ella, Alice ni siquiera se molestó en reaccionar. Simplemente cerró los ojos con fuerza y esperó su destino. Era lo más maduro, ¿no?
Nadie salvó a su padre y nadie iba a salvarla a ella. Además, era mejor así, sus posibilidades de sobrevivir ya eran escasas desde el principio y sin su padre ya ni siquiera quería sobrevivir. Alice registró los gritos que siguieron, los sonidos de carne desgarrándose y cuerpos cayendo. Sin embargo, curiosamente, no registró ningún dolor. Por un momento se preguntó si esto era la muerte. ¿No sentir nada? Tal vez la muerte de su padre no fuera tan mala después de todo si no le dolía. Sin embargo, cuando sintió que el corazón le latía con fuerza y respiró de nuevo, Alice supo que estaba lejos de estar muerta. Vacilante, abrió los ojos una vez más para ver lo que había ocurrido. Escudriñando a través de su visión borrosa y la noche oscura, una adolescente solitaria se encontraba rodeada de monstruos que ahora estaban tan silenciosos y quietos como su padre. Dos cuchillos ensangrentados brillaban en la luz distante de las calles, y una mata de vellos rubios y peludos ondeaba suavemente con la brisa que pasaba. Entonces, el violeta se encontró con el azul.